Bueno, vamos a ver ahora la segunda parte sobre el amor, un tema tan precioso, ¿verdad? Estamos estudiando el fruto del Espíritu. Y el primer sentimiento que se relaciona con el fruto del Espíritu es el amor. El amor, ¿cómo es el amor? Ya estudiamos lo importante que era el amor, ¿verdad? Pero ¿cómo es ese amor? El amor ágape, el amor de Dios. Y eso lo vamos a estudiar basado en 1 Corintios 13. Bueno, dice que el amor ágape, dice en 1 Corintios 13, en el versículo 4, el amor es sufrido. Entonces tenemos ahí la primera cosa, la primera característica, ¿verdad? Podemos ver un ejemplo de Jesús en cada una de estas características del amor ágape. Por ejemplo, en Lucas 23, 6 al 11, cuando Jesús está ante Herodes, dice que Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Le hacía muchas preguntas, pero nada le respondió, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. El Señor Jesús soporta esa humillación tan grande sin decir ninguna palabra, como dicen los otros evangelios. Toda esa actitud terrible de Herodes contra él, porque él tenía una meta, ¿verdad? Que era llegar a la cruz. Entonces, ser sufrido, amor sufrido, es un amor que soporta una situación dolorosa, pero con aceptación. No es que sufre porque le gusta sufrir, no es un masoquista, sino que soporta porque tiene un propósito ese sufrimiento, ¿verdad? La vida cristiana nos puede pasar muchas veces eso. A veces hay gente que puede decirle a un cristiano, ¿y tú cómo aguantas eso? No deberías de aguantar eso. Pero a lo mejor ese hermano lo está soportando porque él tiene una meta más allá de lo que le está pasando, que él sabe que Dios quiere que esté en esa situación, en ese momento, y le da la gracia. Bueno, Jesús es nuestro gran ejemplo. No solo soportó lo que le hizo Herodes, soportó tantas veces y toda la cruz y todo lo que le pasó, porque él tenía puesta su meta en la cruz, ¿verdad? Él quería llegar ahí. Entonces ese amor sufrido del Señor es un gran ejemplo para nosotros. Como sabemos de mártires y de hermanos nuestros en Cristo que sufrieron por Cristo hasta la muerte, y en este momento existen todavía, y el mundo no entiende eso. ¿Es que les gusta sufrir por sufrir? No, porque saben que hay una meta, hay un propósito con ese sufrimiento. Y tenemos que respetar y tenemos que de verdad admirar muchísimo ese amor tan grande por el Señor, que está dispuesto, ese Hijo de Dios, a sufrir una situación determinada por amor. El amor ágape, dice Corintios, que es benigno, es la segunda cosa. Ser benigno es que muestra buena voluntad, comprensión, simpatía, misericordia hacia la otra persona. Eso quiere decir ser benigno, ¿verdad? En Mateo 9, 20 al 22 y 36 tenemos el ejemplo de Jesús también. Allí, cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado, dice, se lo trajeron cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad.
Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Así es Jesús, Él se compadece, incluso a una persona que le costaba creer. Su amor era tan grande, es tan grande, que incluso tiene misericordia y sana a ese chico. A otras personas Él alabó la fe que tenían, como la mujer, por ejemplo, de flujo de sangre o la mujer sirofenisa, pero este hombre le costaba creer, incluso le pidió: ayúdame a creer. Pero Jesús igual tuvo misericordia y le sanó. Qué gran ejemplo para nosotros. Otra cosa que dice del amor: no tiene envidia. La envidia es un sentimiento de enojo, ¿verdad? Y de tristeza por algo que la otra persona es o tiene. Eso es la envidia, ¿no? Lo contrario de la envidia es alegrarse por lo que el otro posee o lo que el otro es, ¿verdad? Y bueno, la Biblia está llena, ¿verdad?, de consejos y de versículos sobre estas cosas. Por ejemplo, en Romanos que dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. O sea, tenemos que empatizar con las personas y tener ese corazón que no es envidioso, que está tranquilo, contento. Yo no tengo lo que esta persona tiene, pero me alegro tanto por él. O yo no soy lo que esa persona es, pero me alegro tanto por él, porque el Señor a todos nos ha dado unas cosas o nos ha dado otras cosas, ¿verdad? El Señor Jesús es nuestro gran ejemplo, como siempre. Por ejemplo, en Juan 18, 33 al 37, tenemos la conversación de Jesús con Pilato, cuando Pilato entró y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que sé la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Qué triste, porque Pilato estaba delante de nada menos que Dios mismo ahí, delante de él, y él se creía superior a Jesús. Él se creía que tenía mucho más poder que el Señor, que él podía hacer y deshacer con la vida de Jesús. Y sin embargo Jesús, el dueño del universo, el Dios del universo, él estaba tranquilo. Él no quiso tomar el lugar de Pilato y decir: ay, por una vez voy a ser como Pilato. Tengo muchas ganas de ser acá el rey y mostrar quién soy, ¿no? Él se quedó tranquilo. Y esa debe ser nuestra actitud siempre: saber y ser consciente de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, de lo que Él nos ha dado, de las oportunidades que hemos tenido, de las cosas que el Señor me ha permitido estudiar, de las cosas que me ha permitido vivir, y no creer ni más ni menos que los demás, sino yo sé lo que soy y yo me alegro por ti, lo que tú eres, lo que tú tienes. Esa actitud tan preciosa que tenía el Señor de ese dominio de sí mismo, ¿verdad? De estar delante de un hombre que se creía todo. Sin embargo, el Señor no le humilló y le demostró: tú no vales nada, Pilato. Solamente hay un momento que le dice: no tendrías lo que tienes si no se te hubiera dado de arriba. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber y tener en cuenta siempre. Si tenemos algo es porque el Señor nos lo ha dado. Y si no lo tenemos también es lo que el Señor no ha querido, que Él nos ha dado otras cosas, ¿verdad? El amor no tiene envidia. Sabe en dónde está parado, sabe qué es lo que Dios quiere con su vida. No es jactancioso, dice Corintios. La jactancia es una vanidad que muestra a alguien que presume y alardea de sí mismo, ¿no? Como hablábamos ahora de Pilato, y sus cualidades, sus logros, sus posesiones. Entonces lo contrario que sería ser humilde y reconocer: si algo soy o poseo es porque Dios me lo dio. No me hace falta que alaben o me reconozcan. Mi amor por Dios y lo demás me mantiene equilibrado.
en mi concepto de mí mismo, ¿verdad? Y ahí les dejo unas citas para que lean Romanos 12:3, Hechos 10:34, Santiago 1, 9 al 10, Mateo 17, 1 al 9. El amor verdadero, el amor ágape, no se envanece, no se enorgullece, no se llena de vanidad, no necesita mostrarse superior a los demás, que le alaben o le reconozcan, incluso pensar que sabe más que Dios. Lo contrario que sería, ni quiere ni necesita sentirse más que los demás, o mostrar que es o lo que tiene, ¿verdad? Está muy ligado a la jactancia y a la envidia. Acá en este de no se envanece, tenemos el ejemplo de Jesús en Mateo 4, 8 al 10, cuando está conversando, cuando está hablando, ¿no?, con el diablo en la tentación, y el diablo le dice, le lleva a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Eso es el gran ejemplo del Señor con nosotros. Él sabía quién era y cuál era su lugar, y ni siquiera se sintió tentado por lo que el diablo intentó tentarle, ¿verdad? Porque él sabía cuál era su lugar. No hace nada indebido. Algo que no es correcto es algo indebido, ¿verdad? No es conforme a la voluntad de Dios o lo que a Él le agrada. Es algo que tiene apariencia de mal, que puede herir o dañar a otros, un ser querido, o puede dañar a los hermanos de la iglesia, puede dañar nuestro testimonio, nuestra vida como hijos de Dios. Hay personas que menosprecian a los hermanos que son muy cuidadosos en su testimonio, en su vida, y les llaman religiosos, les llaman gente que no tiene libertad cristiana, pero debemos de tener mucho respeto por esos hermanos, porque hay hermanos que son muy cuidadosos porque tienen un alto concepto de lo que es el testimonio, es el daño que pueden hacer a otros con sus actitudes, con su manera de vestir o con su manera de hablar o con cosas que pueden hacer. Y eso está de la mano del amor verdadero, el amor ágape, el amor que sale del fruto del Espíritu, porque ese amor no hace nada indebido. Según la cultura que estamos viviendo, el lugar que estamos viviendo o la posición que tenemos o el lugar en la sociedad que tenemos, depende mucho lo que hagamos, ¿no? Hay algunas cosas que en unos países, si las hacemos, no hay ningún problema, porque nadie va a pensar mal, nadie va a interpretarlo mal, pero sí en otros lugares donde se puede interpretar mal eso que estamos haciendo. Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas, porque el amor verdadero no hace nada indebido, no hace algo que pueda hacerle daño a un ser querido nuestro o a un hermano de la iglesia o a los hermanos de la iglesia o a nuestra iglesia o al Señor mismo, a su testimonio, ¿verdad? Es usar la libertad que el Señor nos da, pero bajo el temor de Dios. Pero yo como soy creyente, soy una hija de Dios, entonces yo hago esto y hago lo otro, y los demás que piensen lo que quieran, ellos son los mal pensados, ¿no? No es así. A veces nosotros podemos hacer cosas que estamos dando un mensaje equivocado. Entonces tenemos que tener temor de Dios y amar a las personas, porque estamos creando un tropiezo para las personas, estamos haciéndoles daño, incluso creando divisiones entre las personas, ¿verdad? Lo contrario es conocer al Señor y sus mandamientos, y entonces andas en el temor de Dios. Primera Tesalonicenses 5:22, Colosenses 4:6, Mateo 8, 1 al 4, son pasajes que les dejo para leer. Dice en Primera Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nuestra parte es alejarnos de lo que sea una apariencia de mal, y después el Señor va a hacer el resto, ¿verdad? Él va a encargarse de las consecuencias. Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y el 5 dice, el anterior, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Tenemos el ejemplo de Jesús en Mateo 8:1-4. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente y vino un leproso y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Pero Jesús le dice, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Él nos dio ese buen ejemplo. O sea, no necesitaba ese leproso ir al sacerdote porque Jesús lo había sanado. No precisaba. Pero Jesús hizo eso por respeto a la sociedad que ellos estaban viviendo y la importancia que le daban a esas cosas, ¿verdad? Seguimos y dice que el amor verdadero, el amor ágape que sale del Espíritu, no busca lo suyo. O sea, no es egoísta. Busca primero el beneficio del otro. En Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuántas veces, verdad, podemos llegar a hacer cosas sin importarnos si le hacemos daño a otro o si estamos sacrificando a otra persona en lugar de nosotros mismos? Y eso, el amor verdadero dice que no lo hace, porque no busca lo suyo, busca el beneficio del otro. Yo he estado buscando detalles de la vida terrenal de Jesús, pero madre mía, si nos pusiéramos a pensar en cada uno de estos puntos a la luz de su venida, es inmenso lo que podemos encontrar, ¿verdad? En este punto nomás, no busca lo suyo, toda esa demostración de su amor tan grande por nosotros, viniendo de la gloria, dejando su gloria, haciéndose hombre y sufriendo todas esas humillaciones que sufrió para podernos salvar. No tenemos palabras para poder explicar ese amor tan grande del Señor. Nunca vamos a poder amar como Él ha amado, pero tenemos el ejemplo en Él, muy claro, en todo lo que Él hizo, en toda su obra, en todo lo que Él hace y lo que hará por nosotros, lo que ha hecho, lo que hará. Pero bueno, sigamos en estos detalles de su vida terrenal, cuando estaba en un cuerpo humano, ¿verdad? Y en esa debilidad que Él se quiso poner. Jesús fue nuestro gran ejemplo, ¿verdad? En muchos momentos. Pero tenemos un ejemplo claro en el Getsemaní, cuando vinieron a arrestarlo a Él estaba pensando en los discípulos en ese momento. En lugar de estar pensando solo en Él, que ya tenía motivos para pensar solo en Él, pero él les dice, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y él estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y respondió Jesús, os he dicho yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Él estaba preocupado por sus discípulos y les dijo que les dejaran ir a ellos, que se fueran, porque no quería que los arrestaran también a ellos, ¿verdad? Ahí los protegió. Otra cosa, no guardar rencor, recordar algo que por siempre con enojo y deseos de venganza o de castigo, eso guardar rencor. Lo contrario es perdonar, es olvidar. Tenemos muchos pasajes de ejemplo del Señor Jesús, ¿verdad? El primero se me ocurrió fue el de Jesús con Pedro, porque Pedro había negado al Señor, ¿verdad? Lo había dejado solo. Tenemos, por ejemplo, en Lucas 22:54, que conocemos este pasaje, ¿verdad? Que estaban con Jesús, le prendieron, le llevaron, le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido
fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces uno podría pensar, bueno, sería el último discípulo que Jesús va hacia él cuando resucita, ¿verdad? Pero no. Tenemos en Marcos 16, 1 al 7, cuando resucita Jesús, las mujeres van al sepulcro. Y dice el 3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado del derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Siempre me ha sorprendido eso, porque habían muchos discípulos, ¿no? Pero no os olvidéis de Pedro, parece que le está diciendo. Desde el cielo vino un mensaje a esas mujeres. Un ángel les dijo, díganselo a Pedro. ¿Qué sería? ¿Estaría Pedro todavía llorando quizá? ¿Estaría tan desesperado pensando, qué malo que soy, qué traidor, tanto que yo le dije al Señor que lo amaba y que lo iba a acompañar hasta la muerte? Y mira, ahora lo he traicionado. Pero Jesús estaba pensando en él todo el tiempo. Cuando va hacia donde ellos estaban resucitados, se para a conversar expresamente con Pedro, que por cierto cuando Pedro le ve venir se tira de la barca, porque ya él se sentiría que el Señor le había perdonado. No se esconde como el que diría, guau, no me voy a ni asomar porque andás a ver lo que me va a decir. No, se va hacia él y le pregunta 3 veces, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y ahí sigue hablando con él. Jesús le reafirmó las 3 veces que Pedro le había negado y le dijo otra vez, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la 3.ª vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció porque le dijese la 3.ª vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y eso era tan curativo para Pedro. No dudes, Pedro, yo sé que tú me amas y yo sé eso. Fue una curación total para él, preciosa para Pedro. Ya habría dejado de dudar, me imagino, de que él amaba al Señor y que el Señor lo amaba a él, ¿verdad? Y lo había perdonado. No le guardaba rencor. Eso es muy precioso. Y si no se puede olvidar, hay que entregar a Dios, que Él es justo. A veces hay cosas que no las podemos olvidar. La gente dice, para perdonar hay que olvidar. No, porque a veces no puedes olvidar. Hay cosas muy duras que las personas pueden pasar y no lo olvidan. Pero sí lo puedes entregar a Dios, porque Él es justo. No deseas mal para esa persona. No rompes puentes por si esa persona vuelve otra vez. Y sabes perdonar. Marcos 11, 25, Romanos 12, 19, tenemos pasajes ahí para leer. Otra cosa, no se goza de la injusticia, no se alegra, se entristece, le duele lo que es injusto, algo incorrecto, que no es conforme a como Dios es o como Dios piensa, ¿verdad? No se puede gozar de la injusticia, del amor verdadero. Tenemos el ejemplo en Juan 2, 13 al 17. Cuando Jesús llega al templo y ve que estaban comerciando con las cosas de Dios, estaban con todos los animales, vendiéndolos,
carísimos y cambiando dinero y haciendo negocios, cuando Dios había dicho que pudieran traer de su casa si querían un corderito o un animal para sacrificar, ¿no? Ellos querían que se compraran ahí en el templo, esos para el sacrificio, todo un negocio. Entonces, en ese momento que las mujeres judías estaban limpiando la casa, porque lo hacían en Pesaj y lo hacen todavía para sacar la levadura, hacer limpieza, pues la casa del Padre estaba tan sucia de todas esas cosas. Y el Señor toma un látigo y los saca a todos, tira las mesas. ¿Por qué hizo eso? Porque Él no se gozaba de la injusticia, no podía estar tolerando eso. Lo hizo al principio de su ministerio y lo hizo al final de su ministerio. No se podía gozar de la injusticia, y así debemos de ser nosotros, con la maldad, ¿verdad?, de este mundo, la maldad de los hombres que hacen injusticia. No nos ha llamado el Señor para andar pegando latigazos, ni tiros, ni meternos en guerra, ni ser soldados en guerras, pero tenemos nuestra manera de combatir la injusticia, que es enseñando la verdad, ¿no es cierto?, dando amor y comprensión y diciendo la verdad, con amor, como dice la Biblia, diciendo la verdad con amor. No se goza de la injusticia, no puede alegrarse de algo que está mal. Lo contrario que es, que se goza de la verdad, dice Corintios, lo que es conforme a lo que Dios dice, lo que Dios es, lo que Dios ordena, ¿verdad?, lo que Dios manda, esa es la verdad. La palabra de Dios es verdad, Él es la verdad, como dijo Juan 14:1-6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 8:32, Mateo 4:1-11, podemos leer también. O sea, ese es el parámetro del que ama con este amor. Lo que no es el amor ágape es estas cosas que hemos visto. Y ahora dice, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es lo que es el amor ágape. Todo lo sufre, soporta con paciencia y fe, entendiendo que Dios lo ha permitido, que todo ayuda bien a los que a Dios aman. Lo soporta porque hay un fin, como decíamos al principio, y un propósito de ese sufrimiento, no porque es masoquista, ¿verdad? Como dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación o la prueba, ¿verdad? Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay cosas que debemos de soportarlas porque no hay otra salida en ese momento. Hay que soportarlo. Bueno, el amor todo lo sufre, dice, porque hay un propósito, ¿verdad?, de Dios en ese sufrimiento. Todo lo cree, comenzando por creerle a Dios, hacia los demás, dando otras oportunidades, creyendo que Dios es poderoso para salvar, para cambiar a su tiempo, como dice Gálatas 6:9, ¿verdad? O sea, no es que todo lo cree como un ingenuo, sino que cree o espera que eso va a ser conforme a lo que Dios dijo, o sea, que va a tener un resultado bueno. Por eso dice Gálatas, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Todo lo espera con paciencia, con esperanza, espera en Dios porque confía en Él. El tiempo para cada cosa confía, ¿verdad? Espera en su vida, espera salvación, cambios en otros, no de una manera ingenua, sino porque está confiando, está muy ligado a la fe, a la comunión que tenemos con el Señor y a esa esperanza, esa fe que Él todo lo que dice lo cumple, ¿verdad? Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué hermoso, ¿verdad? Todo lo soporta, sigue soportando, aunque a veces sea con sufrimiento o con sacrificio, con esfuerzo en ese amor, porque sabe que el fin es correcto, como decíamos antes, siempre con un propósito, ¿verdad? Juan 2:23-25
Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Cuánto soportó el Señor, verdad? Él no era ingenuo, él sabía perfectamente los pensamientos de los hombres, nos conoce perfectamente y sabía quién tenía malas intenciones, quién estaba con él por otros motivos, como Judas, por ejemplo, que estaba con él por el dinero, porque Judas pensaría que él iba a reinar y que iba a sacar mucho beneficio económico de eso. Sí sabría Jesús lo que había en cada corazón, pero él igual lo soportó todo eso. Lo soportó porque, como dice Hebreos, tenía el gozo puesto delante de él para ir a la cruz, ¿verdad? Para salvarnos. Entonces, conclusión de 1 Corintios 13, 8 al 13 y Colosenses 3, 14. El amor nunca deja de ser. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Dios es amor. 1 Juan 4, 8. Debajo del video te pongo los links para las otras clases sobre el fruto del Espíritu. Y si quieres seguirlas y saber cuando subimos otra clase en YouTube, entonces te puedes suscribir y poner la campanita, compartirlo, hacer algún comentario. Me encantaría que si pudieras hacer, si quieres hacer alguna pregunta. Yo no tengo el canal asociado con ganancia de dinero, pero sí nos gusta que sea de bendición para muchas hermanas, así que Dios te bendiga y podamos juntas seguir estudiando.